Bueno, buenas Miguel, noches. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras hoy? Excelente este domingo, muy Este familiar, domingo, muy... este domingo 25 de agosto del año 2024 estamos transmitiendo en vivo en nuestro programa de Repúblicamente. Sean todos bienvenidos. Bueno, Edwin, en este programa haremos la segunda parte de nuestro análisis de la guerra entre Ucrania y Rusia, o pues Ajá, entre, así es. o entre Estados Unidos, la OTAN, Ucrania versus Rusia y Y su sus bloque, aliados y su bloque, y su bloque. correcto. Entonces, como para recapitular, hace 8 días estuvimos hablando más o menos como de los orígenes, desde dónde venía quizás esta guerra entre Oriente y Occidente. Entonces, ¿te acuerdas que hablamos de, de cómo después de la Segunda Guerra Mundial comienza esa tensión, lo que se conoció como la Guerra Fría, y Ajá, cómo la idea era que estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en su momento, pretendía como acabar o socavar a su enemigo. Y entonces estuvimos analizando cómo desde la Unión Soviética, desde su, ¿cómo se dice? Desde su entidad o estructura de inteligencia conocida como la KGB, eh, infiltraron a Occidente, especialmente pues Europa y Estados Unidos, a través de lo que nosotros denominamos, bueno, de lo que en la academia se conoce como la Escuela de Frankfurt. ¿Te acuerdas, Edwin, que hablamos? Hablamos de la Escuela de Frankfurt, de cómo esta escuela, digamos que trazó la línea para infiltrar primeramente la educación. Entonces, por eso se fueron posicionando en los colegios, en las universidades de Europa, Estados Unidos, y poco a poco fueron, digamos que, influenciando, inyectando esta ideología socialista para empezar, por decirlo así, eh, la destrucción de la sociedad occidental judeocristiana. Posteriormente hablamos de un espía, ex espía de la KGB, que mostramos pues, la noticia, la foto y parte de lo que este personaje decía. Y este personaje decía que Occidente ya estaba infiltrado y que el veneno ya había sido inyectado en la cultura occidental y que solo era cuestión de tiempo para que eh, cayera Occidente. Y posteriormente, pues hablamos de lo que fue la caída del muro de Berlín, de cómo pensamos en aquel momento que el comunismo o el socialismo internacional había desaparecido, pero simplemente se estaban era reposicionando, estaban era transformando para hacer la guerra ya no desde las armas, sino una guerra desde adentro de Occidente, porque ya Occidente estaba infiltrada por ellos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hicimos todo ese análisis, mostramos en el mapa que tú estás ahorita publicando, mostramos cómo era la OTAN hasta 1991, o sea, entendiendo que la OTAN es la parte azul, la Organización del Atlántico Norte, que se crea justamente para frenar el avance de la Unión Soviética o del comunismo hacia Occidente. Entonces, este es un mapa de la OTAN del 91 y vemos la Unión Soviética, que es la parte roja, roja y rosada, por decirlo así. Y entonces estuvimos hablando que parte del acuerdo que se hizo entre Estados Unidos, Europa y en su momento el presidente Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, era que la Unión Soviética, de que Gorbachev pues, se comprometía a hacer cambios, a, digamos, a desestructurar
este gran gigante que era la URSS, la Unión Soviética, pero que la condición era que la OTAN no podía expandirse hacia Oriente, o sea, hacia las fronteras directas con Rusia. Lamentablemente eso fue un compromiso verbal, o sea, no fue un compromiso que quedara por escrito, y tristemente cuando la Unión Soviética, digamos que colapsa, y las naciones que estaban bajo el yugo de hierro del comunismo quedan en libertad, estas naciones corren hacia Occidente, corren hacia la OTAN con las ganas de pertenecer a la Alianza del Atlántico Norte, para impedir que en un futuro Rusia pudiera volverlas a anexar. Y la OTAN, pues, incumpliendo el trato que tenía con el presidente Gorbachev, comienza a añadir estas naciones a la OTAN, y eso quiere decir que el mapa de la OTAN comienza a crecer hacia el oriente. Estados Unidos y Europa pensaban que Rusia ya no era un enemigo fuerte, ya no era un enemigo al cual temer. Luego de Gorbachev viene el presidente Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, quien le toca esa reestructuración de Rusia, y entonces estuvimos hablando, Edwin, de cómo en esa transformación del comunismo hacia una economía de libre mercado o capitalista, cómo emergen los oligarcas rusos, ¿te acuerdas? Sí, que Yeltsin, el periodo de Yeltsin fue un periodo de mucha debilidad y de apropiamiento de estos oligarcas, como los llamas, de los recursos públicos hasta ese momento de Rusia. Exactamente, entonces es un momento en que el modelo comunista, en donde todo el aparato productivo estaba en manos del Estado, comienza a pasar a manos privadas. Es un momento de grandes privatizaciones en Rusia, por lo que estos personajes lograron comprar muchas empresas que eran del Estado a precios de promoción, y estos son los que hoy en día se conocen como los grandes oligarcas. Estos compraron empresas, pues, petroleras, de gas, de minerales, bueno, de trigo, de todo. Y estos son los oligarcas que hoy en día apoyan o sostienen en gran parte a Putin. Y al mismo tiempo, en ese escenario de cambios y de debilidad, aparece Vladimir Putin, que yo creo que es un personaje con el que Occidente no contaba que fuera a aparecer. Y como lo explicamos hace 8 días, Vladimir Putin, pensamos desde este programa Repúblicamente que es un proyecto de la KGB, porque pues Vladimir Putin, de hecho, fue director de la KGB, que es el organismo de inteligencia que tuvo la Unión Soviética. Vladimir Putin se forma, crece profesionalmente dentro de la KGB, y pues pensamos que es un proyecto de la misma KGB para rescatar a Rusia, y por eso impulsan a Putin desde el gobierno de Boris Yeltsin. Se comienza a proyectar a Putin, creo que como ministro del Interior o ministro de Defensa, no recuerdo bien, creo que como vicepresidente, y comienzan a darle una proyección hasta que finalmente pues toma el poder, y esto le da un giro de 180 grados a Rusia, porque uno de los proyectos que tiene Putin es volver a reposicionar a Rusia dentro del concierto internacional como una potencia. O sea, que el mundo, que Occidente vuelva a temer y a respetar a Rusia. Y yo creo que pues el error de Occidente es que subestimaron a Putin. Como decimos en Colombia, se les creció el enano. Putin fue cada día cogiendo fuerza, fue enquistándose en el aparato estatal ruso,
fue asumiendo el control de las diferentes entidades del Estado y pues llega a ser lo que hoy en día es una dictadura, una tiranía, una dictadura disfrazada de democracia como la de Venezuela o como la de Cuba, ¿sí? O En la de donde, China. en donde aparentemente hay elecciones, pero pues todo es un fraude, y donde muchas veces el candidato que le quiere competir a Putin es encarcelado o asesinado de maneras misteriosas. Entonces, Arbitrarias, por decirlo. entonces decíamos que Rusia se posiciona y Rusia comienza, como decimos también coloquialmente, a medirle el aceite a Occidente. Le comienza a medir el aceite a los Estados Unidos, a la OTAN. ¿Y cómo lo hace? Invadiendo Georgia en el 2008, cuando aún era, cuando aún era presidente George Bush hijo. Estados Unidos no actúa, la OTAN no actúa, y posteriormente en el 2014, Putin, en el gobierno de Barack Obama, Putin invade Crimea. O sea, que Crimea era una península que le pertenecía a Ucrania. Y Occidente sigue mostrando gran debilidad, porque ni Estados Unidos, ni Obama, ni la OTAN hicieron gran cosa y le permitieron a Putin seguir afianzando su poderío, seguir engrasando su aparato militar y mandándole la señal a la OTAN y a Estados Unidos de que Rusia ya no le temía más a Occidente. Y ya en el 2022, en el gobierno de Biden, pues finalmente Putin decide invadir Ucrania, no sin antes haber mencionado que la OTAN llegó hasta Ucrania. Entonces decíamos que realmente desde nuestro análisis no es que apoyemos a Putin, no nos gusta Putin, pero desde el punto de vista, digamos, geopolítico y geoestratégico, la OTAN se convirtió en una amenaza a Rusia al llegar a las fronteras de Rusia, justamente, colocando en peligro la seguridad nacional de los rusos. Así que desde este programa Repúblicamente vemos que, que Putin tiene toda la razón en gran parte en levantar su voz y quejarse de que la OTAN haya llegado hasta Ucrania. Y Putin muchas veces lo dijo, Putin muchas veces quiso negociar, Putin muchas veces quería sentarse para que la OTAN se retirara, pero lamentablemente, como lo expusimos en el programa pasado, el gobierno de Biden, junto con su hijo Hunter Biden, tenían muchos negocios y muchos intereses en Ucrania, en empresas de gas, en empresas, bueno, en diversas cosas, que es un escándalo que lastimosamente lo han querido tapar en Occidente y en los Estados Unidos. Pero el caso es que finalmente la OTAN y Estados Unidos no acceden a retirarse de Ucrania y a Putin no le queda más opción que la invasión. O sea, para mostrarle a Estados Unidos y a la OTAN que con Rusia no se juega, que Rusia volvió a levantarse, que Rusia tiene un ejército y unas fuerzas militares actualizadas, modernas, con un importante avance tecnológico como lo son los misiles sónicos, una tecnología que aún los Estados Unidos no ha podido perfeccionar. Y entonces se da estalla esta guerra de Ucrania, donde muchas veces, o donde al comienzo de pronto todos estábamos del lado de Ucrania, pero como lo dijimos hace 8 días, pensamos que Zelensky y que Occidente simplemente han usado a Ucrania
para enriquecerse a costa de los muertos y de la destrucción de los ucranianos, porque al fin y al cabo es una guerra que Rusia y Putin la tienen ganada desde el inicio. ¿Y por qué decimos que la tienen ganada? Porque pues Ucrania no tiene la capacidad militar para, para derrotar a Rusia. Y si la tiene y si le ha hecho frente es porque la OTAN y Estados Unidos a las espaldas le ha inyectado dinero y armas. Pero todos sabemos que aunque le inyecte dinero y armas, no va a poder vencer a los rusos. Y que la única manera sería que entrara la OTAN y Estados Unidos directamente, pero eso nos traería la tercera guerra mundial. Entonces, en ese escenario quedamos más o menos en el programa pasado. Y en este programa vamos a analizar entonces los efectos económicos que ha traído esta guerra de Ucrania, tanto para Occidente como pues para Rusia y para Putin. Entonces, Edwin, ya te cedo la palabra. eh, Cuéntanos qué piensas tú de, de, de qué causas o qué consecuencias ha traído estas sanciones que comienza a colocar Estados Unidos y Europa a Rusia tratando de presionarlo. ¿Será que sí han servido las sanciones? ¿Será que sí tienen acorralado a Putin? ¿O será que ha sido un efecto boomerang? Como decías ahorita, Miguel Ángel, Rusia le estaba midiendo el aceite a Estados Unidos y ya le cogió, como decimos acá en Antioquia, ya le cogió el tiro a Estados Unidos y a la Unión Europea y a la OTAN, porque esas sanciones que sacaron prácticamente a Rusia del sistema SWIFT financiero del mundo, el sistema SWIFT donde todos los países se conectan a hacer transacciones, que hizo que Rusia se fuera a los brazos de China. Entonces, ¿qué pasó? Putin estrechó lazos con Xi Jinping de China y ahí los BRICS, el grupo que hablamos hace 8 días, tratamos brevemente, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se hubiera fortalecido. Y en mi concepto creo que Estados Unidos se metió un tiro en el pie. Eso también agravado por el tema de que ya la deuda estadounidense se está volviendo poco atractiva. Recordemos que el pasado, eso fue como el 6-7 de junio, se sacó el contrato que había suscrito Henry Kissinger con Arabia Saudita. Hace 50 años habían suscrito ese contrato de que Estados Unidos le iba a comprar el petróleo a Arabia Saudita y Arabia Saudita se comprometía a comprar deuda estadounidense, ¿cierto? Entonces había una relación, eso se llamó la conformación del petrodólar, pero vemos que casi Estados Unidos ha hecho medidas políticas en contra de sus propios intereses, porque con Rusia es mejor, como lo hizo en su época John F. Kennedy, en el tema en la situación de los 13 días de los misiles de Cuba, realmente con Rusia hay que andar con cuidado. Y la geopolítica es un buen gobernante. Ni siquiera Putin, con lo impulsivo y dominante que es, él se ha ido tan de frente. Él ha ido escalando, creciendo. Él ha ido demostrando su fuerza, pero paulatinamente. O sea, él no se mete en guerras que él no pueda pelear. Pero Occidente y Estados Unidos ha sobreestimado su propia fortaleza, lo mismo que la Unión Europea, y se les ve ese afán de que haya guerra todo el tiempo. O sea, los intereses son tan grandes, y aquí va a hablar de dos actores que no son gubernamentales. Uno de los actores, los primeros actores que voy a nombrar son la industria armamentística americana, el complejo industrial norteamericano del que hablaba Eisenhower, y está el sistema financiero internacional o las compañías de financiamiento de Estados Unidos, donde ahí vemos unos claros intereses para que esta guerra continúe. Entonces es importante detallar estos dos grupos porque ellos tienen grandes intereses en Ucrania, unos para vender armas y los otros, el del sistema financiero, para reconstruir, apropiarse de los activos ucranianos, porque sabemos que Ucrania es la despensa mundial en trigo, es el paso obligado para el gas ruso. En fin, Ucrania siempre ha sido estratégica para los intereses de Europa y los intereses del mundo en general. Así es, Edwin.
Así es. Lo que tú dijiste ahorita al final me parece muy interesante, y es que Putin no va a pelear una guerra que no conoce de antemano que va a ganar. Y yo creo que antes de que Putin invadiera Ucrania, yo creo que él junto con sus asesores y estrategas miraron todas las opciones y las consecuencias y la reacción que posiblemente Estados Unidos y Occidente iban a tener. Yo creo que hicieron un simulacro de todas las sanciones que podían llegar a venirse, todos los bloqueos, todos los obstáculos, y, y finalmente, pues Putin se preparó para esta reacción de Occidente, y creo que como tú lo dijiste, Estados Unidos y Occidente, aunque han ganado, pues digamos lo que tú mencionaste, que se apropiaron de las reservas de Ucrania, se apropiaron de las reservas rusas porque congelaron todos los activos rusos que tenían en Occidente, aunque la industria armamentista de Estados Unidos ha ganado mucho dinero Demasiado dinero. en esa guerra. Sin embargo, por el otro lado, está también la industria armamentista rusa, que también se ha visto muy fortalecida, y, y yo creo que les falló el cálculo a los Estados Unidos porque, porque Rusia tiene la ventaja de tener al lado a la segunda potencia del mundo, que es China. China, que ellos son demasiado grandes. Y China, China que digamos que en su carrera por llegar a desplazar a los Estados Unidos como potencia, China es otro rival o es otro enemigo de los Estados Unidos. Entonces, como tú dijiste, estas sanciones y esta guerra ha hecho que la relación entre Rusia y China se consolide. sí. Y esto es muy peligroso para Occidente, para Europa y pues para América en general, para los estadounidenses. Esto es muy peligroso porque Rusia y China y sus aliados están desafiando el orden actual internacional. O sea, recordemos que el orden actual es un orden unipolar. ¿Qué quiere decir unipolar? Que solo hay una potencia dominante, que es como lo han sido los Estados Unidos desde la caída del muro de Berlín, desde el colapso de la Unión Soviética. Pero a lo que le está apostando Rusia y China es al surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar. Es decir, donde Estados Unidos ya no sea la única potencia hegemónica, sino que tenga que convivir y tenga que ceder terreno e influencia económica e internacional tanto con China como con Rusia, como con Irán, etcétera. Y esto es un desafío, como tú lo dijiste, con el grupo de los BRICS, que primeramente era Brasil, China, Rusia e India. Y estos BRICS, o sea, y Putin y Xi Jinping tienen claro que la guerra con Estados Unidos no solo es militar, sino que, como lo hemos dicho, es una guerra cultural, es una guerra económica, es una guerra mediática, es una guerra incluso espiritual, religiosa, y se está dando. Y parte de esa guerra es el control de la economía mundial. Y tú lo dijiste bien, Edwin. Estados Unidos comienza a controlar la economía mundial con el petrodólar, convenciendo a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes de que para poder vender ese petróleo se hiciera en dólares, a cambio pues de que Estados Unidos le diera protección militar, bueno, y otras cosas más. Y es ahí justamente donde Rusia y China están también tocando la puerta de estos jeques árabes
convenciéndolos de que ya no se comercie solo en dólares, sino que también se comercie en rublos, que es la moneda rusa, o en yuanes, que es la moneda china. Y en esa tensión estamos en este momento, en esa tensión, en esa tensión. ¿Tú qué más puedes analizar, Edwin? ¿Qué otros factores económicos se están viendo afectados en Occidente o en Oriente? Sí, en la parte económica, yo ahorita mostré, lo voy a volver a poner, voy a mostrar las ganancias, las ventas de los fabricantes de armas. Son 5 empresas y hay una del tema de software, de lo que es inteligencia artificial, que hace 2 programas dejaste un continuará que lo debemos retomar alguna vez, porque me pareció muy interesante. Entonces, si vemos este aparato militar estadounidense, está conformado por 5 empresas. Los voy a nombrar aquí dice el Excel, cortesía del chat GPT, de la inteligencia artificial de la que te hablaba, que ese es el chat, pues como la inteligencia más conocida en este momento. Entonces tenemos 5 empresas, está Lockheed Martin, Boeing la conocemos mucho acá porque son los aviones comerciales que hay en Colombia, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman y Palantir. Entonces, ¿qué vende, por ejemplo, Lockheed Martin? Aviones de combate, misiles, sistemas de defensa. ¿Cuánto vendieron en el 2023? Esto es en dólares, 65.000 millones. ¿Cuánto le vendieron a Ucrania? 2.000 millones de dólares. Proyecciones aquí, pero realmente el sistema no me da una visión como acertada, porque hay unas proyecciones con Kamala Harris y con Donald Trump. Realmente aquí dan como pareció 70.000 millones y 75.000 millones. Y vemos acá pues que los montos de todas estas empresas son bastante grandes, siendo el más grande el de Lockheed Martin y el de más pequeño el de Palantir, que es de inteligencia artificial. Aquí hay un tema también, Miguel, que pues tenemos el tema económico, que estas empresas se enriquecen, o sea, las empresas de armas se enriquecen, BlackRock, Blackstone, que son firmas financieras, también se enriquecen, pero el pueblo americano, ¿qué ve? O sea, ahí vemos 2 caras de la misma moneda. Mientras las personas, estas grandes compañías ganan mucho dinero, el ciudadano americano pierde dinero. Y realmente en el mundo, todas las personas en general, los ciudadanos en general, perdemos dinero porque ¿qué implica una guerra como la de Ucrania? Implica inflación, porque hasta acá nos afecta, por ejemplo, el tema de los fertilizantes, el trigo, porque ¿con qué hacen los panes acá? Con trigo traído de Europa. Entonces ahí vemos la cara de la misma moneda. Vemos en las élites se enriquecen porque hay un aparato militar y financiero ahí, además de lo político, que son los que dan la cara, que son los que se enriquecen. Pero el ciudadano común cada vez más pobre. El ciudadano de Ucrania, ya las mamás han perdido sus hijos, en los rusos también pierden porque ellos han puesto también muertos. La gente aquí en Colombia y en todo el mundo en general nos vemos impactados económicamente por esa guerra y no sabemos las consecuencias que se están gestando por debajo. Uno también tiene que mirar que hay escenarios como Taiwán, como Gaza. O sea, no ve que el mundo se está volviendo un polvorín y el ciudadano cada vez más pobre. Y lo que hablabas programas antes, el reseteo. O sea, hay un reseteo y en ese reseteo pues está el Foro Económico Mundial, está BlackRock cada vez comprando más casas en Estados Unidos y no sé si acá, aquí yo creo que todavía no hemos visto los efectos de BlackRock, pero los vamos a ver porque uno de los lemas del Foro Económico Mundial es no tendrás nada y serás feliz. Entonces, a través de esta guerra nos están empobreciendo y no sabemos dónde va a parar esto. Dios quiera, como lo dijimos en el programa anterior, que Donald Trump gane la presidencia. Y ahí hago la aclaración, Donald Trump no es perfecto y también hay intereses debajo de él, pero de los dos es el menos malo. Esa es pues como mi apreciación en la parte económica muy por encima, porque el tema da para mucho más para profundizar. Así es, Edwin. Es que yo pienso que la guerra de Ucrania, como lo dije en el programa pasado, nunca debió darse. Nunca debió darse. O sea, la OTAN sabía que si se metía a Ucrania, Putin iba a responder. O sea, esa era una línea roja que Putin no iba a tolerar. Y sin embargo, se metieron.
Y Putin trató de negociar, trató de advertir, trató de decir y no lo escucharon. Y me atrevo a decir, Edwin, me atrevo a decir que los demócratas, o sea, que el Deep State, que está, digamos, con el Partido Demócrata, quiere la guerra. De hecho, Quiere la guerra con Rusia, quieren la guerra con China, quieren la tercera guerra mundial. Y eso es algo pues, que a las personas sensatas no nos cabe en la cabeza. es que es inconcebible, Miguel, eso es totalmente inconcebible para un ciudadano común, pero esa es la lógica de esta élite que realmente no. Y tristemente, si gana Kamala Harris del Partido Demócrata, es como la gasolina, es como seguirle inyectando gasolina a este conflicto, a los conflictos que se están dando al nivel global, porque pues en otro programa podemos hablar de Israel y Oriente Medio, y que China amenaza con invadir Taiwán. Entonces, o sea, es como si estos locos de mentes no entendieran que acabamos de venir de una pandemia donde la economía fue bastante golpeada, la economía de los ciudadanos fue bastante empobrecida y sin embargo quieren ir a la guerra a toda costa porque saben que en la guerra habría un colapso de la economía. Entonces es como si quisieran no solo bañar de sangre al mundo entero, sino que a la vez quieren romper, destruir la economía para, pues no sé, para resetearlo todo. Ahora, porque así como Putin y China tienen un plan para establecer un nuevo orden mundial multipolar, asimismo los demócratas o el Deep State tienen otro plan también para el surgimiento de otro nuevo orden mundial. Pero en la mitad están los ciudadanos del mundo entero. En la mitad estamos nosotros. Y yo te apuesto, Edwin, que si tú le preguntas a los ciudadanos de los Estados Unidos, a los ciudadanos de Europa, a los ciudadanos de Rusia, a los ciudadanos chinos, si quieren la guerra, te van a decir que no. Pero estamos en manos de unos locos, de una gente con un egoísmo y una ambición de poder y control de parte y parte que no están dispuestos a medir las consecuencias. Entonces, volvemos y repetimos, acá no estamos con Putin, no estamos con Putin. Putin, pero sin embargo no podemos, ¿cómo se dice?, menospreciar a Putin, porque Putin es un hombre muy inteligente, muy preparado, muy calculador, y los chinos, en cambio, también. Por eso coincido contigo de que quizás una esperanza, porque no podemos saber cómo va a salir, pero puede ser una esperanza que si gana Donald Trump pueda sentarse a negociar con Putin y con China y llegar a acuerdos, esos acuerdos gana, donde va a ganar Rusia, va a ganar China, pero también va a ganar Europa y Occidente, y podremos tener otra era de paz y estabilidad económica. ¿Y por qué nos animamos a decir eso? Porque eso fue lo que hizo Trump en su primer gobierno. Trump tiene un estilo fuerte, un estilo, ¿cómo se dice? Frentero, chocante, un estilo arrogante, sí, tal vez. Arrogante, tal vez, pero sí. Él es un hombre de negocios, es un, como decimos, es un pez gordo que sabe sentarse con otros pez gordos y sentarse a negociar. ¿Sí? Y Trump entiende que lo peor que le puede pasar a Estados Unidos y al mundo es una guerra.
es una guerra porque donde las potencias tienen armas nucleares. Entonces, ese no es el camino. El camino es la competencia económica, la competencia sana económica. Que si Estados Unidos quiere seguir siendo potencia, bueno, entonces tiene que ponerse las pilas con su economía, tiene que mirar cómo le compite a la industria china, que, que si quiere entonces competir con el poderío petrolero y de gas de Rusia, entonces tendrá que, no sé, hacer nuevas exploraciones, eh, liberar Venezuela, en fin, hay otras salidas y creemos desde este programa, como lo hemos explicado en otros programas anteriores, creemos que Trump es el candidato que en este momento y en esta coyuntura mundial le puede hacer más bien a Occidente y a los Estados Unidos. Veremos, veremos. No será fácil de todas formas, pero es hora de la sensatez. Y Edwin, también tú contabas que uno de los embargos que Estados Unidos y Europa le pusieron a Rusia es el embargo o la prohibición de comprar gas y petróleo a Rusia. ¿Te acuerdas? Sí, así es. Pero parece que esta estrategia tampoco le ha funcionado a Estados Unidos. ¿Tú sabes algo de por qué no le ha funcionado esta estrategia de prohibir la compra del gas y el petróleo ruso? Porque Rusia, pues Rusia realmente ganó con esta prohibición, porque realmente él está intercambiando con China gas por productos. Sabemos que la China es la fábrica del mundo. No es para nadie un secreto que China supo aprovechar que las empresas americanas pusieron sus fábricas y ellos se quedaron con mucho de la propiedad intelectual de Estados Unidos. Dicho esto, y Rusia indirectamente está vendiéndole a Europa el gas a través de la India, o sea, porque como los BRICS, no, o sea, es un tema complejo, difícil de entender, porque uno dice, bueno, ¿cómo así que hay un bloque de países prácticamente antioccidentales, pero siguen haciendo negocios? Pues China sigue haciendo negocios con Estados Unidos, la India sigue haciendo negocios con Estados Unidos, con Europa, o sea, ahí hay una relación muy gris, muy opaca, donde qué hace Rusia y dice, no, yo puedo vender a través de dónde, a través de China, a través de la India, como hace la China para entrar al mercado americano. China tiene un aliado en México, entonces y de pronto hay sanciones contra China, que Trump ya lo ha dicho también, si hay sanciones contra China, ¿qué hace China? Le vende a México, pone una fábrica en México y lo mismo hace Rusia, le vendía a la India más que todo y la India le vende. Entonces, Biden hace creo que 2 o 3 años prohibió prácticamente a Alemania construir el oleoducto Nord Stream, que iban a hacer un oleoducto espectacular que iba a ser entre Rusia y Alemania. O sea, y el ganador iba a ser Alemania, fuera de toda consideración política, económicamente, eso era un proyecto muy bueno para Alemania y para Europa en general, porque ¿qué están haciendo ahorita los alemanes? Les toca comprar un gas revendido y si no tienen gas, no he visto las estadísticas, se podría analizar el tema energético también, pero les ha tocado a los alemanes aguantar frío, porque es que en Alemania realmente hay invierno, o sea, no es como acá, que aquí el invierno es que llovió y ya, pero allá el invierno es que nieva, estamos en menos 5 grados, menos 10 grados. Entonces Biden vete ese proyecto Nord Stream, que era entre Alemania y Rusia. Los alemanes dicen sí señor, yo acepto, pero se disparan un tiro en el pie, porque como estamos con el tema también tangencialmente lo va a nombrar, de la transición energética, en aras de la tal llamada transición energética se pierde de vista la seguridad energética. Para un país es mejor tener seguridad energética que tener transición energética. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos que estos embargos realmente fortalecen más a Putin, porque él ya no tiene dos mercados, ya no tiene un mercado que era Europa naturalmente, sino que tiene el mercado chino también, porque los chinos, ¿qué dicen? Vean, Xi Jinping es un jugador a largo plazo, o sea, ese tipo leyó el arte de la guerra y lo aplica. El arte de la guerra de Sun Tzu, no sé si lo conoces, es un libro muy interesante, escrito hace más de como 3000 años, un libro muy viejo,
Y ese libro habla de no atacar al enemigo directamente, sino indirectamente. O sea, él dice, sin disparar en el tiempo una sola flecha, ganar una batalla sin alzar la espada es la mejor forma de ganar. Entonces ahí todo el bloque BRICS gana. Rusia gana porque abre mercados. China gana porque gana, pues tiene acceso a energía barata de Rusia. Y los países BRICS, la India, Sudáfrica, no sé, ahí no sé si Sudáfrica, por ejemplo, aprovecha, pero dice que la India, él está intermediario, entonces él se gana una plata, una comisión, recibiendo gas por aquí y pasándoles a los europeos. Entonces realmente esas sanciones no sirven para nada. Y lo otro, en este momento está conformando una respuesta al SWIFT. Como te decía al principio, este sistema económico internacional SWIFT, que era dominado por Estados Unidos, ha ido perdiendo fuerza, porque al perder fuerza el dólar, también pierde fuerza este sistema internacional. Entonces estos países BRICS están armando una infraestructura tecnológica financiera de la necesidad en Estados Unidos. No, es que no necesitamos los dólares porque ya tenemos una moneda fuerte que puede ser el yuan chino, y un sistema, una infraestructura tecnológica para poder comerciar entre Brasil, Rusia, India, China, Estados Unidos, y la gente que va a empezar a ver, es que la plata se está yendo es para ese bloque BRICS, no para el bloque de la OTAN y Estados Unidos, sino que se va a haber un movimiento financiero. No se sabe cuándo será esa estampida. Ojalá que no sea rápido, porque sería un reseteo bastante grave para todos nosotros, porque eso recompondría el sistema financiero internacional de una forma increíble. Ahora, Edwin, quizás alguno de las personas que están conectadas a nuestro programa de pronto no quieran a los Estados Unidos y de pronto vean con buenos ojos lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China, lo que están haciendo los BRICS, y entonces dirán, sí, es que ya es hora de que Estados Unidos caiga. Y bueno, si bien nosotros pues no apoyamos al Partido Demócrata, porque tristemente el Partido Demócrata ya no es el Partido Demócrata que fue quizás hace algunos años, igual tenemos un programa donde contamos la historia más o menos de ambos partidos, pero tristemente el partido Demócrata de hoy es un partido totalmente tomado por el marxismo radical. O sea, quién iba a creer que en los Estados Unidos la izquierda, el comunismo, iba a tomarse un partido? O sea, eso hace 50 años era impensable, impensable. ¿Sí? El Partido Demócrata de Teodoro Roosevelt o de John F. Kennedy era un partido demócrata moderado, un partido demócrata pues que respetaba la economía liberal, de libre mercado. O sea, que básicamente si ganaba el Partido Republicano o el Partido Demócrata, la vida seguía normal, porque ambos estaban de acuerdo en la visión nacional, en la visión internacional, en el modelo económico, pero al irrumpir en el escenario estadounidense la izquierda, que como decimos, eso fue un proyecto, una infiltración de la Unión Soviética de hace bastantes décadas, ese Partido Demócrata de hoy en día cambió. Y es un partido pues socialista, comunista. Entonces yo decía la otra vez, Edwin, que la tercera guerra mundial sería entre socialistas conservadores, como lo es China y Rusia, e Irán, o sea, socialistas de tinte conservador, y socialistas progresistas, que viene a ser el ala tristemente hoy en día de Occidente, Europa y Canadá y Estados Unidos. Inglaterra. Sí, sin embargo, aunque no me guste pues el progresismo y mucho menos el socialismo, sin embargo, pues aún permiten las elecciones. Pero si llegara a ganar el bando de los BRICS, el bando de Rusia, China, Irán,
Ese es un bando totalmente dictatorial, Totalmente to- autoritario. totalmente tirano. O sea, Putin es un tirano, es un dictador tirano. Xi Jinping es un dictador tirano del Partido Comunista Chino. Irán es un estado también tirano. Corea del Una Norte teocracia, una teocracia. o sea, son teocracias. Entonces, por más que no nos guste de pronto los Estados Unidos, o quizás, aunque no simpaticemos con el ala demócrata y el proyecto progresista en Occidente, sin embargo, Edwin, yo no quisiera nunca que la teocracia triunfara y fuera el modelo que se expandiera por el mundo entero. O sea, porque sería un retroceso. O sea, Sí, el proceso. hay un libro que se llama De vuelta a las cadenas. ¿Te acuerdas? Sí, ese Entonces, libro muy bueno, de Federer. entonces yo creo que si llegara a ganar el bando oriental, lo que le espera a la humanidad son nuevamente las cadenas de la esclavitud. Así que, chicos, no nos dejemos sosegar o nublar por, por ideas que de pronto puedan estar equivocadas, por odio, ¿no? Hacia el imperialismo yanqui. Sí, o sea, no nos dejemos nublar por pasiones que de Por la pronto, propaganda. por la propaganda, porque quizás estemos ignorando y quizás nosotros mismos estemos allanando el camino y quizás fabricando nuestras propias cadenas. Si no, veamos a nuestro vecino al lado, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China. ¿Ustedes quisieran que en Occidente reinara eso? Yo por más diferencias que tenga con los demócratas y con el progresismo, jamás quisiera que en el mundo ese fuera el proyecto político o económico que reinara. ¿Tú qué opinas, Edwin? Yo pienso que sí, realmente lo que dices de que hay un enfrentamiento en este momento sobre entre dos facciones socialistas, unos socialistas a la antigua usanza, porque China y Rusia, tengo una noticia para que te vas de para atrás. En esta semana escuchaba que Putin estaba invitando a los ciudadanos occidentales para que fueran a Rusia, se establecieran en Rusia, para escapar de las políticas progresistas. Voy a resumirlo en el arco iris. Ahí estoy diciendo bastante. Entonces, un sistema represor como el ruso, el líder de un sistema represor como el ruso, invita a los ciudadanos libres de esta parte del mundo a que se vayan para Rusia. Qué ironía, porque realmente en este momento es más conservador culturalmente, no digo religiosamente, pero sí culturalmente Rusia. Rusia son cristianos ortodoxos, esa es su fe oficial. Y en China, pues aunque la fe no es bien vista, pero sí tienen ciertas características conservadoras, como familias, como promueven también es que haya varios hijos, digamos dos, tres hijos. Entonces lo que vemos es que realmente lo que está haciendo Occidente y todos estos líderes en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, están haciéndole un juego al enemigo. O sea, están siendo idiotas útiles del enemigo, hasta las élites financieras, los vendedores de armas, como la ahorita, porque realmente es mejor vivir en un sistema libre. ¿Y qué pasa? Y voy a poner un ejemplo colombiano. Cuando hay un desmoronamiento, una degradación de la seguridad, eso nos afecta a todos. Y lo que es el presidente Petro y Francia Márquez han sido artífices de ese debilitamiento de la seguridad de Colombia. El ejemplo, ¿cuál es? Que al papá de Francia Márquez lo atacaron, creo que hasta lo secuestraron unas horas por esa disminución de la seguridad. O sea, que un gobernante o una persona muy poderosa no puede asumir que las consecuencias de sus actos no le van a llegar. Puede que le lleguen, puede que sí, puede que no, pero puede que le lleguen. Entonces es mejor que todos estos oligarcas, todos estos filántropos, todo este sistema industrial, militar, financiero, piensen bien las cosas porque están acabando con la civilización más grande de toda la historia. Y lo que decías, yo hablaba con alguien ayer, no voy a revelar quién es,
pero el nivel de propaganda, Miguel Ángel, es increíble, porque las personas ya tienen lo que nos explicas en clase, esa cosmovisión ya tan arraigada, esa cosmovisión progresista, donde algo fuera el progresismo no lo satisface. Aún viendo que el progresismo, por ejemplo, aquí en Medellín, aquí se robó el progresismo, se robó Medellín, el progresismo está destruyendo a Colombia, pero es tanta la propaganda. Por aquí les voy a mostrarlos una, una página sobre los 11 principios de propaganda de Goebbels. La gente no ve, o sea, le pone los hechos, les hace las preguntas, los cuestiona, los trata de acorralar intelectualmente para que vean la realidad y no la ven. Es el gran problema que yo ahorita, es tanto el adoctrinamiento que han sufrido, más que todos los jóvenes, que ellos están caminando derechito hacia la tiranía. Entonces dicen, sí, vamos hacia, por ejemplo, el arco iris, nos van a liberar, pero no saben que ese arco iris, cuando llegue al poder totalmente, va a ser un sistema dictatorial como Venezuela. O sea, cuando empezó Chávez empezó hablando bonito, voy a repartir casas, a redistribuir, a expropiar, a regalarle al pobre, pero ya que Maduro está en el poder totalmente afincado y afianzado, él no lo va a soltar. Él no va a soltar, pues ya lo tiene, ¿para qué lo va a soltar? Y que le digan dictador, que le digan como quieran, pues, él no le importa. Te hicieron la idea. Cada paso que estamos dando es hacia la tiranía. Hacia allá vamos y todos vamos como lemmings aceptando eso. Aquí este espacio es muy bueno porque le decimos a la gente, despierten, miren, piensen más allá, cuestionen, no nos crean. Yo les invito, no nos crean, pero cuestionen su realidad, cuestionen sus ideas, miren las consecuencias de estas políticas progresistas, es la invitación. Así es, Edwin, así es, o sea, nosotros simplemente somos voces, de pronto, voces disidentes, porque ¿quién iba a pensar que en el siglo XXI los disidentes serían los conservadores o los defensores de la familia, de la tradición católico-cristiana, los defensores del libre mercado, del individuo, porque es que la libertad surge desde el individuo. Y ese es el individuo que está siendo amenazado por los proyectos colectivistas, ¿sí? Como lo son pues el socialismo, el progresismo, el comunismo, el fascismo, el nazismo, porque de pronto algunos dirán, uy, qué gente tan fascista. Ah, No, sí, hombre, eso es la etiqueta que no, nos... chicos, en realidad no somos fascistas, porque los fascistas y los socialistas y los progresistas son proyectos colectivistas, donde se anula al individuo en pro del proyecto colectivo y donde se pretende a través de la fuerza del Estado aumentar el poder estatal, la influencia estatal para imponer el proyecto político X o Y. Nosotros no pensábamos así. Nosotros somos liberales, o sea, de la escuela del liberalismo clásico, que fue el que permitió realmente el derrocamiento de las monarquías, el derrocamiento del absolutismo y que finalmente permitió el surgimiento de una era republicana o de una era donde el individuo iba a poder gozar de libertad, lo que nunca antes en la historia de la humanidad sucedió. Bueno, más allá de pronto de Grecia en algunos momentos o de otras... Algunos chispazos históricos muy Exacto, breves. algunos chispazos, pero nosotros pensamos es así, pensamos es que si tú le das poder al Estado, sea el proyecto político que sea, eso es una mala idea. Malísimo. Eso es una pésima idea porque el Estado después va a venir por ti. O sea, va a usar ese poder que tú le diste para quitarte tu dinero, para quitarte la libertad, para arruinar tu proyecto de vida y para pues quererte controlar absolutamente en todas las áreas de tu vida. Entonces nosotros no pensamos así. Nosotros defendemos la libertad. Entonces muchos dirán,
pero si defienden la libertad, ¿cuál es el problema con el progresismo? Nosotros no tenemos problema con tu identidad. O sea, pues si hay personas de pronto de otras orientaciones sexuales que nos estén mirando, nosotros no tenemos problema con eso. O sea, pues más allá de que pensemos diferente, sabemos que nos podemos entender en el respeto. ¿Sí? Sin embargo, el progresismo lo que busca es coger a través de la fuerza del Estado, imponer su ideología, imponerla en los colegios, en las universidades, en la televisión, en las películas, en todo lado. Y si no nos arrodillamos ante el proyecto progresista, entonces podemos ir a la cárcel, podemos ser censurados, perseguidos, etcétera. Que es lo mismo que si nosotros los católicos cristianos cogiéramos el Estado para imponer el catolicismo o el cristianismo como se hizo en siglos pasados. No, eso está mal y tampoco estamos a favor de eso. O sea, estamos a favor de la libertad. Si tú te sientes del género que sea, está bien siempre y cuando no me obligues a mí a que tengo que aceptarlo a las malas. Y siempre y cuando no me obligues a mí a que con mi dinero tenga que financiar tu propaganda. Esa es la diferencia. Y creo que alguna vez hablamos, Edwin, de eso, de que en clase hablamos, de que por qué se tenía que hacer la semana del orgullo arcoíris con los recursos del Estado y en los lugares públicos. ¿Por qué? O sea, es como si se usaran los recursos del Estado para celebrar la Semana Santa. No, eso está mal. Eso está mal. Si quieren hacer la marcha del orgullo arcoíris, entonces pueden alquilar un parque privado, un lugar privado y hacer la convocatoria allá con recursos privados y no públicos y celebrar pues su fiesta. Entonces, eso es lo que nosotros defendemos, es de que no se pueden usar los dineros públicos para patrocinar ningún proyecto ideológico ni religioso que pretenda imponer a las malas o subyugar a la otra parte. Esa es nuestra visión, ¿sí? Y que el individuo tiene que tener libertad para decidir qué tipo de educación quiere, cómo la quiere, dónde la quiere, cuándo la quiere, y que no se usen los recursos para eso. Eso es todo, o sea, esa es la libertad que nosotros defendemos. Pero bueno, ya habrá momento, Edwin, para hacer más programas acerca de, quizás podemos hablar el próximo programa de cómo surgió la libertad en Occidente. ¿Te parece, Edwin? Excelente, sí, me parecía muy bueno el programa. Y regresando con el tema de Ucrania, que estamos tratando uniéndolo al tema de estas identidades, la gran ironía fue que cuando Zelensky era un comediante y actor antes de ser presidente, muy diferente a la formación a la de Vladimir Putin, que era un analista de inteligencia y bueno, un director de la KGB. Zelensky se le olvidó el progresismo cuando Rusia le declaró la guerra. Ahí sí los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres. Ahí sí los hombres XY, cromosomas XY, ahí sí vamos para el ejército. ¿Cómo se identifica un hombre? No sé. Usted es hombre, usted es XY para el ejército. Entonces ahí vemos que cuando las cosas se ponen duras, el progresismo deja de funcionar. Eso es muy interesante verlo. Y vemos también, voy a hacer un breve comentario sobre las Fuerzas Armadas enfrentadas en esta guerra. Vemos por un lado los rusos, que son personas muy disciplinadas, muy duras, y ellos no tienen tiempo para talleres de género y temas relacionados. En cambio, en Occidente, la estrategia de Estados Unidos es ante una ofensiva rusa, una ofensiva china, ¿qué hacen? Más banderitas arcoíris.
Y realmente así no se gana una guerra. Una guerra se gana con fortaleza, con moral, con tropas bien entrenadas y la población a favor del conflicto. ¿Por qué perdió Estados Unidos el conflicto de Vietnam? Porque las tropas vieron cómo se reaccionaba el público con ellos y que dijeron, no, yo no quiero pelear más porque me dicen asesino de niños, me dicen que estoy acabando con un país que no tiene que ver nada con Estados Unidos, y por eso que hizo Estados Unidos en esa guerra de Vietnam. Le tocó retirarse porque el público estaba en contra. Y vemos lo mismo ahorita, el público ya no quiere la guerra de Ucrania. Dicen, me toca pagar el pan más caro y mis impuestos se van para financiar a Zelensky. Que cada vez que Zelensky va a Estados Unidos, se va con su maleta llena de dólares y también para el sistema militar de allá de Estados Unidos. Edwin, sí, pues para terminar, Edwin, la última vez que fue Zelensky a Estados Unidos salió con $60.000 millones de los contribuyentes. 60.000 millones de dólares para una guerra que van a perder. Eso, Zelensky, no eres un héroe, no eres un prócer de la libertad, eres un ladrón y un asesino de tu pueblo ucraniano, cómplice del Deep State y del Partido Demócrata. Eso es, para mí, Vladimir Zelensky. Un criminal. Un criminal que a costa de la sangre y la destrucción de Ucrania se ha vuelto ultra, triple, hiper, mega millonario. Bueno, Edwin, espero que les haya gustado el programa. Chicos, por favor, no olviden suscribirse al canal, no olviden darle like, me gusta y suscribirse ahí en la página. Les agradecemos su tiempo, gracias por escucharnos, por acompañarnos y esperamos volverlos a ver dentro de 8 días con su programa Repúblicamente. Dios los bendiga. Dios bendiga, hasta luego, Miguel Ángel. Chao, Edwin.